dejamos esta cuarta parte. No sé si será la última, la verdad. Eh, a mis amigos pudieran decir, Jonathan, está demasiado largo, pudieras resumir. Eh, Seguramente, pero lo he querido exprofesamente hacer así, porque esto está pensado, dedicado a mi hermana Nancy. Es una decisión individual. Le quiero dar mi mejor regalo. Así que si usted se cansó, si no le gustó, verdaderamente me tiene sin cuidado. Estoy hablando también a los amigos invisibles. Todo mi esfuerzo está dedicado a darle lo mejor de mí a mi hermana y hablar con mis colegas y abierto para los amigos invisibles. Esa es mi razón. Bueno, Pedro decía que es xenofobia. Eh, eh, Hay una pregunta elemental. Si conocemos ya la lógica del festival, que la lógica del festival es una lógica terrible, yo no la comparto para nada. Me parece que en esta condición epocal, eh, donde el respeto a la diferencia es sustancial, esa lógica deben repensarla. Eh, Sería más respetuoso, por ejemplo, porque hay que dar salidas. El silencio. Nadie aplaude, nadie pita, todo, imaginen Viña en silencio. Bueno, eso pudiera ser más respetuoso. Durísimo, creo que es más duro que la pita, pero es más respetuoso con la persona. Y la lógica del aplauso es bellísima, pues el que más aplaude, premio. Entonces le estoy dando un aporte inmediato al Festival Viña del Mar, una sugerencia desde mi pericia, pero también desde esta condición epocal y les voy a explicar por qué es un problema, porque al confundir, al pitar y evaluar la calidad del artista, tú estás haciendo lo mismo que en aquellos circos donde le tiraban tomate a la persona. Es verdad, eso lo dijo George Harry y yo comparto esa opinión. Eh, claro, la comparto, pero hago la observación que él no tiene moral para decirlo porque él participó, él es partícipe, es como alguien que va, lo contrata el circo para que hay hay una película bellísima, bellísima, sobre el circo. Se me olvidó el nombre, vale. El circo de las mariposas. Yo les recomiendo esa película porque se trata de estos circos que fundamentalmente se hacían en Estados Unidos eh, y, y exponían en el circo como atracción a las personas, a una persona minusválida, pues, sin brazos, y entonces la gente se reía de la persona, hasta que, bueno, un director de otro circo eh, le dice, ven acá, y la persona acostumbrada a eso le dice, bueno, eh, eh, yo me expongo otra vez. No, 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 vale, yo te invité que viera.
Es decir, lo va obligando a hacer maravillas, el circo de las maravillas, el circo de las mariposas, algo así. Es muy interesante, pues. Pero que esa película está basada efectivamente en un hecho real en Estados Unidos, en el momento de la depresión, donde estaban exponiendo a una siamesa. Y las siamesas, de ser unos sujetos que atentan contra la dignidad, se transformaron verdaderamente en una estrella de un bello circo. Entonces se confunde profesamente, porque la industria es para vender, la evaluación de la calidad con el problema de la dignidad humana, el respeto a la dignidad humana. Y ese es el problema que tiene esa lógica de, de Viña del Mar. Eso es sin lugar a duda. Pero alguien que participe de eso y después diga yo no lo sabía, no tiene moral. Y sobre todo cuando su participación significa una entrada de ganancia inusitada económicamente. Es decir, me hago la víctima, me hago el sufrido, eh, juego con esta socialidad para mi beneficio personal. Un poco como Donald Trump ahorita. Es decir, impongo eh, las reglas de juego, las cambio las reglas de juego internacionales, me hago la víctima, Estados Unidos está sufriendo demasiado. eh, esa regla de juego no era, lo acordado no era, págame, Zelensky. Bueno, más o menos así eh, es la lógica. Pero estamos hablando de xenofobia, entonces Pedro, mi amigo Pedro el Sur, primo cuarto por lo menos somos, estuvimos analizando nuestra familia, decía que es xenofobia. Bueno, Pedro, pregunta, reflexiona esto. Si es xenofobia y le pitaron por xenofobia, ¿por qué pitaron a, vuelvo el ejemplo, a la humorista Dueña? Pues en el 60, si era chilena, ¿por qué? Es decir, que la bajada de los humoristas no tiene nada que ver con la xenofobia. Incluso el propio George Harris, cuando llega y le pregunta a la periodista, mira, ¿has sentido la xenofobia? Él dice, sí, salí en las redes lo que opinaba políticamente. Ah, no, allí no es xenofobia, eso es una, te estaban criticando por tu postura política. Ajá. No, y además me decían que mis chistes no iban a hacer reír. Ah, pero tú hiciste una rutina sobre eso, que fue muy interesante. Yo me reí mucho. Tu rutina previa al festival decía, yo no sé cómo le entro a estos chilenos, no sé cómo entrarle. Tendré que traer al Puma. Y efectivamente, eso era extraordinario y lo hiciste. Y fue un momento donde te estabas ganando la mayor empatía del público. O sea, revisen su puesta en escena cuando cantan con el Puma. Vean cómo efectivamente la socialidad va aumentando. ¿Te das cuenta? Pero ninguna de esas observaciones hasta ahora está referida, vamos a suponer, que fueron contundentemente pues ácidas. No nos haces reír. No tienes una postura política. ¿Dónde está la xenofobia allí? Ahí hay una crítica a tu manera de pensar política y hay una crítica a tu oficio. Alguien pudiera decir, pero es que nosotros nos reímos. Mira, Luis Chatein, por ejemplo, piensa en Luis Chatein
Vean las entrevistas de Luis Chatein, que a nosotros nos moríamos de la risa, lo difícil que fue, los grandes fracasos que tuvo, porque efectivamente es difícil eso. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo un humorista venezolano, Luis Chatein. Fracasó. El mismo programa que tenía, que nosotros, que daba la noticia, fracasó, no caló. Y es extraordinario. Entonces, estaban hablando allí, la crítica, vamos a suponer, legítima o no, en ningún momento era por venezolanos, sino por tu pensamiento y por tu show. Y efectivamente puede ser, miren, efectivamente, a mí me costó mucho reírme de algún humorista chileno, pero me costó mucho, yo no entendí absolutamente nada, no le veía la gracia, no le veía la gracia, no le entendía por un problema estrictamente cultural. Pero eso no tiene nada que ver con la xenofobia. Xenofobia es esto. Voy a explicarte. Caso de xenofobia. Te voy a poner mi caso. Cuando yo llegué a Valdivia, les dije, le conté, eh, bueno, llegué además como en una clase alta, pues, porque vine con los doctores, vine con investigadores, vine como académico. Además, negro exquisito, era el único negro en esta ciudad de Valdivia, conocido pues seguramente en los barrios, en la zona, las tomas había, pero dentro del círculo de amigos donde yo me movía, en Valdivia, una zona más o menos de clase media, media alta, dentro de esta ciudad es la Isla Teja. Bueno, y mis amigos todos son de Isla Teja, pues. Bueno, ahí yo era un negro exquisito. Es decir, negro exquisito, diríamos una cosa exótica, pues, un asunto exótico, porque este negro eh, discutía al mismo nivel que ellos, o sea, raro, pues, raro, no era el obrero. Por lo tanto, caí muy bien. Sin embargo, cambió la configuración social, sobre todo, no con la población venezolana. La configuración social cambia principalmente por la migración haitiana en Valdivia. Estoy refiriéndome estrictamente a Valdivia, donde vivo, porque te voy a poner un ejemplo de Valdivia, donde vivo. Yo iba caminando hace año y medio aquí en Valdivia con mi esposa. Mi esposa, que está ahí, es la doctora Blanca Álvarez, la que trabaja en el CESO, en el CEFAN, tanto en el CESO de lunes a viernes y los sábados en el CEFAN, médico. Bueno, mi esposa es blanca, se llama Blanca y es blanca. Y yo negro, pues yo le digo negra a ella. Bueno, íbamos caminando muy tranquilamente y vemos que un joven tenía una actitud agresiva, como si nos fuese a asaltar. Yo entendía que me iba a asaltar y obviamente caraqueño al fin también, o como decir un santiaguino, que somos ágiles con la inseguridad, me puse alerta, pues. Mi esposa pues, también se puso alerta, pero cuando va pasando el joven, me empieza a insultar por negro. Entonces ahí mi esposa me escudó rápidamente porque el asunto no era asaltarme, sino agredirme por negro. Ay, racismo, ese es racismo. Tuve una entrevista de trabajo, en un momento una conversación, no, voy a poner esta mejor. Eh, yo era el responsable en la dirección de estudio de posgrado
de las políticas académicas y estudiantiles de los estudiantes de posgrado. Entonces yo mantenía en nombre de la universidad y sobre todo de la dirección de estudio de posgrado eh, la relación con la oficina de migración de acá de Valdivia para resolverle todos los asuntos a los estudiantes extranjeros. Bien, había un acuerdo, cambió el gobierno, estamos hablando del gobierno eh, de Piñera, perdón, cambió la ley, la norma de migración, ya, etcétera, pues, y se hizo una oficina donde nombraron a un nuevo sujeto como director de estudio de posgrado. Y como el director de estudio de posgrado me dijo que me reuniera con el nuevo persona que estaba encargada de la migración en Valdivia. Y nos reunimos. Este fue en el periodo, creo que estaba empezando Boris, no, Boris, perdón, Boris no había empezado a nombrar, ya estaba Boris, pero Boris no había empezado a nombrar al nuevo. Este quedaba del gobierno de Piñera. Nos reunimos en la dirección de estudio de posgrado. Yo estoy explicándole la, bueno, las políticas de acuerdo que tiene la universidad con migraciones, y él me interrumpe diciendo que si yo tengo los papeles al día. Es decir, yo que estaba siendo responsable por la universidad de todos los estudiantes de posgrado de resolverle la situación, él, la pregunta que me dice es, primero, ¿tiene los papeles al día? Segundo, usted entró por, por, por caminos, ¿cómo que le llaman? Bueno, por el caminando, pues se me olvidó la frase, pues. Eh, le dije, no, vine en avión, invitado por el rector. Bueno, ayer fue xenofobia mezclada con racismo, porque él hace esa pregunta solo por mi condición de venezolano. Él no hubiese hecho esa pregunta. Me dio mucha pena el director de ese momento de la dirección de estudios de posgrado, no había nada que hacer. Él no hubiese hecho esa pregunta si lo atiende un doctor chileno. No lo hace, pues. No es, no era propio hacerlo. Eso es xenofobia. Asunto, Pedro, que yo sé que tú lo sabes perfectamente bien, pero te lo quiero decir porque eso es una confusión de una cabeza de gallo con una cabeza de perro. Es decir, que si hay, yo no estoy diciendo que no, no le estoy diciendo, no le estoy mostrando una vivencia. Le puedo mostrar otra vivencia, pues, que es más ruda. Estaba dando clase, quien me conoce en la Universidad Central de Venezuela, mis alumnos, Carolina les puede dar testimonio el Uruguay, o el doctor Luis Vivanco. El doctor Luis Vivanco le di clase en el doctorado de filosofía de la Universidad de los Andes. Quedó muy impresionado porque mi primera clase estaba dictando un seminario sobre Nietzsche y allá las notas en Venezuela son del 1 al 20, no como aquí del 1 al 7. Y en mi primera clase en el doctorado de la ULA, y lo hacía religiosamente en pregrado y daba primer año. Bueno, que el que quisiera tener la máxima nota y no estudiar y no participar, bueno, yo perfectamente responsablemente le pusiera su nota, le pongo la nota, la máxima, y que se vaya porque no fastidie. Alguien dirá, Jonathan, pero eso atenta contra la educación. No, y les voy a argumentar por qué. Rápidamente. Bueno, porque no hay criterio que tú tengas 7 y 6,8 y 6,4 cualitativamente distintos. No hay. La educación cuantitativa es uno de los desbarajustes de nuestra educación.
pero ese es otro punto. Pero además genero, y se generó, y lo saben los estudiantes míos, eh, una lógica al revés, que el que tenía la máxima nota era el peor alumno, entonces nadie quería tener la máxima nota conmigo. Bueno, me pasó estas clases el año pasado en la San Sebastián, yo apliqué la misma lógica y em, disculpen la interrupción, pues estamos en vivo y directo, pero eh, apliqué la misma lógica y me sucedió lo siguiente. Ahí había unos estudiantes que no se salieron, estaban molestando. Después logré más o menos controlar el curso, le dije que se pusieran allá, porque tenían miedo, no creían que yo era capaz de hacer eso. eh, pero después vi las normas y no lo podía hacer de esa manera, porque bueno, tenía que adaptarme. Entonces, todo complicado para que los alumnos pues prestaran atención, sobre todo porque eran materias, carreras que no tienen nada que ver con con filosofía, pues, o sea, un químico viendo filosofía, si yo estuviera sentado, sabía que terrible. Bueno, en definitiva, en un momento le digo, no, vale, mira, yo les pongo presente qué es el asunto, tranquilo, no le voy a poner máxima nota porque no voy a respetar las normas de la institución San Sebastián, eh, eh, pero díganme por qué se van. Y se fue parando uno por su tono de voz, 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 su forma de hablar, habla como si nos estuviera regañando. Es decir, yo, miércoles, ¿qué es esto? Xenofobia. No, 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 no. Es un choque cultural. Entonces, para mí era un reto. Yo no iba a cambiar, obviamente, pero pedagógicamente era un reto de cómo, cómo variar eso. Entonces, a veces se confunde la, el choque cultural con la xenofobia. Aquí tenemos choques culturales. Les voy a decir un choque cultural. Nosotros, a los venezolanos, a mí me costó muchísimo ir a una playa vestido, en una playa en silencio. A mí o sea, no entendía eso. Una playa como una casa de ejercicios espirituales. Para mí eso era inconcebible, porque para nosotros, culturalmente, la playa es sitio de fiesta, de bochinche, de relax. Uno de nuestros más bellos bailes tradicionales son los tambores, y se hace en la playa. Entonces, eh, es difícil. Ahora, ¿cómo se resuelve los choques culturales? Alguien pudiera decirme, bueno, adáptate, Jonathan, inadaptado. Miren, en todos el que ha estudiado los problemas, las configuraciones sociales, las relaciones de los sujetos entre sí, sabe que los choques culturales van disolviéndose en la medida que va pasando el tiempo. Tanto unos se adaptan a la manera de ser de esa sociedad, pero los otros también van cambiando. Por ejemplo, en la venta, muchos amigos le encantan las arepas, compran harina pan. Mauricio Mancilla, pues para darle nombre y apellido, Mauricio Mancilla hace unas arepas exquisitas, eh, y compra harina de maíz permanentemente. Bueno, esos son choques culturales, entonces no hay que confundir los choques culturales con xenofobia. Ahora, eh, quiero terminar con esto. Mire, mire, para no cansarle, además yo estoy cansado porque eh, no he parado. Eh, miren, esto es terrible, lo vivo como venezolano, terrible. Hay una migración muy pobre que vino, ¿verdad? En poco tiempo entró migrante.
quienes estamos en estos países y tenemos familia en otros países, por ejemplo, Vandel, mi hijo Manuel Adolfo, el editor del podcast Venezuela como Problemas, de la filosofía del diálogo, vive en Argentina, en Córdoba, pero también vive mi sobrino Juan Manuel, pero además Juan Manuel eh, vive en Buenos Aires, prácticamente gran población de sus amigos de San Felipe viven ahí. Es decir, que podemos evaluar qué pasa en la sociedad argentina y qué pasa en la sociedad chilena. Eh, eh, Fíjense lo que pasa en la sociedad argentina y la sociedad chilena, no por los argentinos ni por los chilenos, sino que en Argentina no llegó una migración como los drogadictos, traficantes y asesinos. Y alguien pudiera decir, bueno, pero ¿por qué no llegó? Bueno, porque hay que comprender que el, el narcotráfico, eh, estas asociaciones delincuenciales funcionan como empresa. Es decir, es una empresa, o sea, y trabajan como empresa. El que quiera conocer de esto, yo les invito a que vean el programa de la periodista eh, Anabel Hernández, Narcosistema, que tiene todos los jueves un podcast sobre cómo se configura esto. Bueno, entonces eso es una empresa donde estudia en qué país y qué países es beneficioso para la empresa y hacen sus evaluaciones, pues. De hecho, en Argentina podrán haber delincuentes venezolanos, pueden haber hecho unos robos, sin embargo, la imagen que tienen el argentino de los venezolanos es que es una migración que ha aportado a su cultura. Vean la mayoría de las entrevistas de los argentinos hablando de nosotros. Acá piensen que salieron reportajes en plena pandemia agradeciendo a la migración venezolana por la cantidad de médicos que se incorporaron al sistema de salud. Pero pronto empezó a variar porque se instaló una lógica de organización complicadísima, criminal. Bueno, esa lógica criminal que tiene relaciones en México, piensen ustedes que el cartel de Sinaloa es la empresa transnacional más grande de la delincuencia, del crimen organizado. Bueno, y está compitiendo con el Tren de Aragua. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo un especialista en esa área. Busquen a Anabel Hernández, que es una periodista brillante en el asunto, independientemente que uno pueda compartir o no sus interpretaciones políticas, pero lo cierto es que ella ha estudiado, ha publicado sobre eso. Ustedes tienen un caso Chile tiene un caso complicadísimo, porque además, miren lo que sucedió, y esto lo saben los venezolanos, esa migración delincuencial fue diseñada por el narcorrégimen. Y en Venezuela hasta hace nada había bajado la delincuencia porque además abrieron las cárceles, o sea, y dieron premios, pues, libertad para los presos. Ah, pero además, bueno, eh, algo terrible, pues. No fue como lo que sucedió en Cuba cuando migraron a Estados Unidos, que efectivamente mandaron delincuentes, efectivamente iba la migración normal mezclada con personas que habían estado en las cárceles. La diferencia acá es que estos delincuentes forman parte del crimen organizado. Entonces, para una sociedad que no
está acostumbrada, no tiene los aparatos institucionales en un momento determinado, porque te va a llegar eso, se instala de pronto, le rebasa. Por lo tanto, tienen que cambiar normativas, etcétera. Es una complicación, es un desbarajuste social. Faitan Almi me decía, yo no sé lo del tren de Aragua. Mira, Faita, que estás acá. Oye, mira, para mí es bastante terrible ver la televisión y mataron a dos venezolanos. ¿Quién lo mató? Un venezolano. Al carabinero, un venezolano. Es terrible. Pero esa es una verdad que no podemos ocultar quienes vivimos en Chile y tenemos que entender eso y tenemos que entender que si nosotros fuésemos chilenos y nos estuviese llegando a eso, mira, te obstinas, ¿tú me entiendes? Piensen ustedes al revés. Cuando llegó la migración chilena, recuerde todo venezolano bueno, de mi época y las anteriores, que todavía debe existir. Llegaron brillantes profesores, intelectuales, pero también llegó esa migración y les informo a los de Chile que cuando alguien te estafa en Venezuela o te pretende estafar o te pretende embaucar, como lo que pasó con Milei, por ejemplo, que es un caso terrible, ¿cómo le llamamos en Venezuela? Paquete chileno. ¿Por qué? Porque una cantidad de delincuentes no te asaltaban, sino te envolvían en tu lenguaje y te robaban o te estafaban a grandes empresarios hasta la persona común. Y quedó, y hoy día uno llama, mira, esto es un paquete chileno y uno lo entiende perfectamente. Ahora, eso es por xenofobia contra los chilenos. No, hermano, es que se dieron unas prácticas que fueron así. Es difícil comprender esto y más difícil explicarlo como lo estoy haciendo padeciendo esto. Todas esas complicaciones se desatan a partir de la intervención, maximizan, no se desatan, se maximizan con la intervención de George Harris. Bueno, yo quiero terminar diciendo que quizás me faltó una cantidad de temas, no profundicé en algunos, tendría que argumentar mejor otros, pero intenté dar lo mejor de mí, de mis investigaciones, de mi pensamiento. Ojalá que los países latinoamericanos, independiente de sus ideologías, puedan ayudarnos, porque el que tiene conocimiento de la política internacional, ha estudiado eso. Yo no lo tenía, yo empecé a estudiarlo acá para comprender, lo empecé a estudiar acá para comprender sobre todo por qué, cómo salió de las dictaduras los países sureños. Eh, y siempre hay una potencia que te ayuda. No puedes solo, porque es civiles, a menos que tengamos un ejército, dediquémonos a armar un ejército los venezolanos, pero para armarlo nos tiene que financiar alguien. Es decir, ni violenta ni pacíficamente se logra sin la cooperación de los países latinoamericanos. Yo quiero pedirle perdón en nombre de mi familia a la comunidad chilena. Yo quiero pedirle perdón a la comunidad chilena en nombre de la comunidad de religiosas de mi hermana. Yo le quiero pedir perdón a
la comunidad chilena, porque lamentablemente no hemos podido resolver junto a la potencia la situación venezolana. Le quiero pedir perdón porque sé que fueron muy respetados en la forma que respondió George Harris. Y les digo, yo estoy aquí para contribuir, tal como lo hice con ese libro bellísimo que construimos venezolanos de las distintas universidades del país, periodistas, junto con chilenos, hicimos un bello texto que tuve la dicha de coordinar, posteos desde el sur. Has hecho, ¿cómo era? Se me olvidó el título. Eh, a Deisler, has hecho, bueno, a Guillermo Deisler. Se me olvidó. Está, lo conoce, está colgado en la página web de la Galería Réplica de la Universidad Austral de Chile, pero está colgado el libro Posteos desde el Sur, un homenaje a un artista chileno que fue migrante y hizo una bellísima experiencia de hacer un arte correo. Le explico, él empezó y mandó un correo con una obra a otra persona, a otro chileno, no importa que fuera eh, artista o no, y al final hizo un libro objeto. Bueno, eso lo hicimos, lo replicamos, yo coordiné esa experiencia, lo editó mi amada, exquisita, admirada Universidad de los Andes, con un diseño extraordinario, una diagramación como creo que debe ser Venezuela, eh, dos académicas, ya me estoy fundiendo, se me olvidaron los nombres de las dos, una la admiro mucho, escribe poesía, caramba, se me olvidó el nombre. eh, pero no creas que es profeso de verdad. Vean el libro y quien le edita, estoy hablando de ella, eh, vean el nombre, vean el nombre de la diseñadora, porque es ese diseño de ese libro, Posteos desde el Sur, es un diseño de lujo. Es una edición, o sea, la Universidad de los Andes se votó con ese libro. eh, y lo hicimos entre venezolanos y chilenos. Y fue un homenaje a un artista chileno. Eso lo coordiné yo. Y no le estoy diciendo eso porque me siento orgullosísimo y para sacarle mis libros. No, vale, se lo estoy diciendo por una cosa elemental. Podemos construir juntos pensando distinto, porque el centro que yo dirigí unía a Pedro Alzuru de la ULA, a Jesús Puerta de la Universidad de Carabobo, a Michel Mafesolides de Francia, en Ana Julia Bozo en el Zulia, pero también con Rodrigo Brown, Oscar Galindo y Mauricio Mancilla. Eran investigadores nuestros, publicamos revistas. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza! Que una persona que se cree muy prepotente nos dañe tanto. Le estoy hablando desde el alma. No crean que es una postura. Es un dolor profundo.
no por un problema teórico, sino por mi vida cotidiana. Esta ponencia de 4 sesiones la hice también por respeto a mí mismo, para caminar por la calle con altura, aunque no coincida con mi pensamiento. Aunque todos los venezolanos que fueron por esta socialidad afable, todos esos artistas que fueron más afables, pronunciándose más que con nuestros presos políticos. Piensen ustedes qué detestable que tenga más resonancia este señor. No me importa que sea bueno o malo, no estoy haciendo ese juicio valorativo. Piensen que nunca lo hablé, porque es lo menos importante, porque es del gusto, es lo que no hablé como buen investigador. Eso no es relevante en la situación. Le hago una reflexión a los venezolanos que se pronunciaron, intelectuales, se pronunciaron artistas de todas las tallas, en todos los rincones, en Facebook, en todas las redes sociales. Piensen ustedes en nuestros jóvenes que están en las cárceles. Piensen ustedes cuántos se pronunciaron por nuestros presos políticos. ¿Qué clase de Venezuela queremos? Esto no es por Chile, no joda. Esto es por la liberación de nuestra patria, para construir una sociedad más bella, tal como lo dije cuando estuvo Juan Pablo II en Venezuela. Estamos cumpliendo años en 1985. Los jóvenes, dije en ese entonces, representación de los universitarios, somos una fuerza que, cargado del espíritu, nos comprometemos a la transformación de las estructuras sociales por una sociedad más fraterna, más humana. Lo dije en la Universidad Central, busquen en YouTube, 1985 UCB, creo que es el video 11 de 14. El doctor Ángel Oropesa estaba ahí conmigo al lado, era un joven universitario también. Estaba Visconti. Ese compromiso que hice en 1985 es desde el que le estoy hablando a todos, a todos mis coterráneos. Espero que les sirva mi palabra para la reflexión. Muchísimas gracias a los que lograron escuchar las 4 intervenciones. Les agradezco. Muchas gracias y hasta luego.